Pues vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. En esta mañana vamos a leer en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 2, a partir del versículo 21 hasta el 35. Lucas 2, 21 al 35. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Del relato de la Navidad, que nos explica el evangelista Lucas, se extraen 4 poemas que desde hace siglos pues, se conocen como los cánticos de Lucas. ¿Os acordáis que una vez hablé ya de los cánticos de Isaías? Pues estos se conocen como los cánticos de Lucas, y que muchos compositores clásicos y modernos pues le han puesto música, y se conocen por los nombres en latín: el Magnificat, o el Cántico de María, se conoce como el Magnificat; el Benedictus, o Cántico de Zacarías; el Gloria in excelsis Deo, el Cántico de los Ángeles; y este último, el Nunc Dimittis, ahora despides, quiere decir, o Cántico de Simeón. Y de Simeón vamos a hablar en esta mañana. Y esta predicación que traigo hoy pues es un híbrido, Podríamos decir que es un mensaje navideño, porque la historia de Simeón se enmarca dentro del relato del nacimiento de Jesús, pero a la vez pues las aplicaciones que nos deja Simeón, yo creo que nos puede ir bien para una predicación para un día como hoy, ¿no? De fin de año y comienzo de año siguiente. Simeón es de esos personajes anónimos de la Biblia, de los que no sabemos casi nada, de sus orígenes. Podríamos decir que es un creyente llano de una congregación como cualquiera de nosotros, pero que en un momento dado pues el Señor lo escoge para sus propósitos. Y al igual que al resto de escenas del nacimiento de Jesús, pues también aquí van a suceder cosas extraordinarias, como es el encuentro entre María y José con este Simeón en el templo. Y es la historia pues, que vamos a meditar hoy. Y yo he encontrado en este relato 5 enseñanzas que yo creo que pueden ser interesantes para nosotros. Como digo, ¿no? Este
día que terminamos este año 2023. Y vamos sin más con la primera. La primera enseñanza que yo encuentro pues tiene que ver con la descripción que Lucas hace de este hombre en el versículo 25. Y ya esta descripción de Simeón pues ya nos dice mucho de cómo era. Ya lo decimos, que no se nos dice que sea ningún sacerdote ni nadie con ningún cargo especial. Y aunque no se nos dice su edad tampoco, pues todo apunta a que era un hombre mayor, que seguramente era un anciano. Se nos dice que era justo y piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Y es admirable cómo el Espíritu Santo inspiró a Lucas para describir a Simeón uniendo estos dos conceptos. Por justo y piadoso podemos entender que era un buen judío. Era un buen judío, alguien que procuraba cumplir la ley. No sería un hombre perfecto, porque ya dice el Señor que no hay justo ni aun uno. Pero aún así, pues con sus fallos y con sus aciertos, pues la gente lo tenía pues como un buen hombre. Pero Lucas añade un detalle más que nos demuestra que este hombre era algo más que un buen hombre, sino que era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esperaba la consolación de Israel. O en otras palabras, él tenía puesta su fe en la promesa del Mesías, del ungido de Dios. Al igual que Abraham, ¿os acordáis que no eran sus obras, el ser justo y piadoso, lo que lo justificaban, sino su fe, su fe? ¿Os acordáis? El profeta Habacuc decía, el justo por la fe vivirá. Vivirá no por la justicia propia, sino por la fe, vivirá por la fe. Y el justo Simeón, pues se pasó su vida viviendo por la fe, esperando el cumplimiento de la promesa. Y eso lo hacía ser un hijo de Dios. Así que aquí podemos ya hacernos la primera aplicación, ¿no? Nosotros también somos creyentes como Simeón. En nuestro caso, somos hijos de Dios, hemos sido justificados, más que justos, justificados por la sangre del Señor. Pero además, pues decimos que Simeón esperaba el consuelo de Israel. Ese era el motor de su vida, era su principal anhelo. Él esperaba el consuelo de Israel. Y la pregunta para nosotros sería, ¿qué esperamos nosotros en la vida? ¿Cuál es nuestro anhelo? Porque muchas veces esperamos y tenemos deseos en este mundo, y no tienen que ser malos en sí. ¿Qué esperamos? Pues a veces esperamos conocer esa persona ideal con la cual compartir nuestra vida. Esperamos ahorrar lo suficiente para tener un piso y poder casarnos, o poder terminar los estudios para conseguir ese trabajo que nos pueda disponer de un buen sueldo. Esperamos que lleguen esos días de vacaciones para poder hacer ese viaje que hemos planeado. Cosas que son lícitas pero que no deberían de ser el auténtico motor, el anhelo de nuestra vida. Aquello que resume el auténtico deseo de nuestra vida. Como era el de Simeón, era la consolación de Israel, ese era su anhelo. Estas cosas que hemos dicho, pues sabemos bien que son pasajeras, y se terminan cuando acaba nuestra vida. Pero es que hay algo peor, es que muchas veces estas cosas las perdemos durante nuestra vida, no al final, a veces las perdemos durante nuestra vida. Podemos perder nuestros seres queridos, podemos perder nuestro trabajo, podemos perder nuestra salud, nuestras posesiones, muchas cosas más las podemos perder durante nuestra vida. Y cuando las perdemos, pues ¿qué nos pasa? Que nos hundimos, nos venimos abajo, y es humano que eso nos pase, ¿no? Pero el mensaje bíblico y lo que nos enseña Simeón es que nuestra verdadera esperanza, la que nos debería definir como cristianos,
por encima de cualquier otra esperanza es esta, nuestra esperanza en Dios, nuestra esperanza en el reino futuro que Dios va a consumar, como esperaba Simeón. Y no tenemos que dejar de pensar en ello. Cuando perdamos las cosas de este mundo, que tarde o temprano las vamos a perder, porque nos va a llegar esa hora, pues aferrémonos a la esperanza de Simeón, el consuelo de Israel, que no era otro que eso, que la consumación del reino de Dios entre su pueblo. Y nosotros, después de tantos siglos, estamos esperando lo mismo, estamos esperando ese reino de Dios que está por venir y que va a hacer todas las cosas nuevas. Pues ese consuelo nadie ni nada nos lo va a quitar. Nadie, eso no se nos va a acabar en la vida. Lo vamos a tener por siempre y lo tenemos asegurado. Gloria al Señor. Esa era la primera. Hemos dicho que había encontrado 5 enseñanzas, esa era la primera. La segunda que yo encuentro aquí, pues está en relación con el Espíritu Santo que estaba sobre él, que encontramos también en la descripción de Simeón. En su caso, este Espíritu Santo que estaba sobre él, pues era un privilegio, digamos que reservado a pocos, porque estamos hablando de un tiempo anterior a Pentecostés. Entonces, nuestro caso es distinto, porque todos los que hemos creído en el Señor, todos los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, todos recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero en el especial caso de Simeón, el Espíritu Santo habitaba en él, y no solamente habitaba, sino que tuvo el privilegio, Simeón, de escuchar su voz y tener una revelación especial para su vida, la que nos dice en el versículo 26. El Espíritu Santo le había revelado un mensaje, que no moriría antes de que viese al ungido del Señor. Y claro, nos gustaría saber cómo fue, cómo fue esa revelación, todos los detalles, cuándo fue y cómo fue. No lo sabemos, porque el texto no lo dice, pero podríamos suponer que seguramente Simeón se pasó pues, un tiempo esperando que esa promesa se cumpliese a mí me lo hace entender, por la exclamación que luego él hace cuando la revelación se cumple. Él dice: ahora despides a tu siervo en paz, como diciendo, por fin se ha cumplido la revelación. A mí me da la sensación de que él estuvo un tiempo esperando que se cumpliera. Luego hablaremos un poco más de esa frase, ahora despides a tu siervo. Pero lo que yo quiero destacar aquí es eso, que Simeón no tiró la toalla, no decayó su fe, aun viendo que él se hacía viejo y que la promesa no se cumplía. Y iban pasando los días, los meses, y él no veía al ungido. ¿Os acordáis? Yo me acordaba, pues, cuando leía esto, pues a Abraham le pasó algo parecido. Él recibió una promesa de que iba a tener un hijo, pero se hacía mayor y aquello no se cumplía. Y no tuvo paciencia en esperar y al final lo tuvo con su sierva Agar. Pues Simeón sí que fue paciente y sí que supo esperar fielmente hasta que llegó el día en que esa promesa se cumplió. ¿Qué nos enseña a nosotros todo esto? Pues nosotros también tenemos al Espíritu Santo, lo acabamos de decir, y lo habitual es que no recibamos visiones o revelaciones del Espíritu. Yo no niego que esto pueda suceder, pero no es lo habitual. Lo verdaderamente habitual es que el Espíritu nos hable, ¿cómo? A través de su palabra. A través de su palabra, si la leemos no por rutina, sino en oración, buscando realmente la voluntad del Señor. Y cuando Dios nos hable y nos revele su mensaje a través de su palabra, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con esa revelación que también vamos a recibir del Señor?
decimos que Simeón, él se tomó el mensaje del Espíritu, se lo tomó muy en serio, y el cumplimiento de ese mensaje pues se convirtió en el objetivo de su vida. Él se pasó la vida esperando que se cumpliera esa revelación. Nosotros no recibimos un solo mensaje. Simeón recibió este mensaje. Nosotros recibimos muchos, de parte del Señor a través de su palabra. De hecho, ya decimos que tenemos más revelación que Simeón. ¿Qué podemos decir entonces? Pues que tenemos que aprender de la actitud de Simeón. Si entendemos que el Señor nos está hablando a través de su palabra, o a través de alguna predicación, o a través de algún hermano, algún consejo que nos da algún hermano, que también el Espíritu puede utilizar estos medios, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar en consecuencia a eso que el Señor nos está diciendo. Que el Señor nos ayude a obedecer su voz y no dejarlo para otro momento, tomárnoslo en serio como lo hizo Simeón. Seguimos adelante en nuestra historia y encontramos otro detalle en relación con Simeón y el Espíritu Santo, que sería pues la tercera enseñanza que podemos sacar y que Marta pues está ahí atenta. La encontramos en el versículo 27. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Fijaros que es significativo que el texto no dice, aquel día el Espíritu movió a Simeón para ir al templo, como haciéndonos entender de que el Espíritu le estaba avisando, ¿qué es hoy? ¿Ves al templo? Pues no lo dice así. Así que podemos entender que aquel día el Espíritu movió a Simeón a ir al templo, al igual que otros días anteriores a este. El Espíritu movió a Simeón muchas veces, no era un mover especial este. ¿Y cuántas veces pues Simeón pues acudió al templo, movido por el Espíritu, sin que la promesa se cumpliese? ¿Cuántas veces iría al templo? Pues no, pues hoy no era. Pero él fue al día siguiente y tampoco, y así pasó mucho tiempo. Pero él no dejó de acudir al templo por ello. ¿Y cuántas enseñanzas podemos también sacar de esto? ¿Cuántas personas recordamos que seguramente conocemos que un buen día pues dejaron de acudir al templo? Y los motivos pueden ser varios, por desavenencias con algún hermano, por sentirse defraudados con el Señor, por haber tenido alguna prueba muy dura, etc. Un buen día, pues el Espíritu Santo dejó de moverles para ir al templo. Sí, fue así. Hermano, no debemos de equivocarnos en cuanto a esto. El Espíritu Santo siempre nos va a mover para ir a la iglesia. El problema es que hay otras voces que nos van a decir lo contrario. Nos van a decir esas voces, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para ver a aquel que no te cae bien? O si tú eres mejor que todos ellos. Si te has fijado lo que hacen en la calle, vamos a escuchar voces que nos van a decir esto, o cosas parecidas, ¿no? Voces que sin duda no son del Espíritu, son del maligno. Hemos dicho al principio que Simeón entendíamos que era un anciano, y si Simeón se pasó la vida esperando el cumplimiento de la promesa, seguro que él también en algún momento escucharía otras voces que le dirían, hoy también vas a ir al templo, mira el día que hace. Si está cayendo una, que pues sería mucha casualidad de que hoy no vayas al templo y que hoy traigan al ungido. Hombre, pues por un día que no vayas, pues no va a pasar nada. Pues va a ser el próximo día que escampe y ya pues el Señor lo entenderá. Seguro que Simeón escuchó también voces que le animarían a no ir al templo. Pues no, Simeón no hizo caso a esas voces
Y él se mantuvo firme en su compromiso de ir a la iglesia. Y su espera y su fidelidad al final fue recompensada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestro compromiso con el Señor se reduce a no faltar a los cultos. Pues ya sabemos que no, que ir a la iglesia no salva. No salva, pero ayuda mucho. Y la asistencia regular a los cultos pues tiene muchos beneficios, incontables, pero bueno, yo he puesto aquí que mantiene nuestro compromiso, nuestra disciplina en los caminos del Señor. Y también en la iglesia pues nos relacionamos con hermanos con los cuales compartimos la misma fe y nos ayudamos y nos apoyamos mutuamente. Y otra razón importantísima para mí que yo añadiría es nuestros hijos. Quizá haya alguien que pueda pensar que no va a dejar de creer en el Señor por no ir a la iglesia. Y es verdad, que a lo mejor podemos mantener nuestra fe y nuestra comunión con el Señor, e incluso que llegue a nuestro día de que vayamos a la vida eterna y que seamos salvos, a pesar de no haber ido a la iglesia. Yo eso no lo pongo en duda. Pero hoy nuestros hijos llegarán a conocer algún día al Señor, si no conocen el mensaje bíblico, si no han crecido en la escuela dominical. Ya sabemos que al final no depende de nosotros el que ellos lleguen a conocer al Señor, pero lo que está en nuestra mano, eso sí que deberíamos de hacerlo. ¿Os acordáis de aquel texto conocido de Proverbios que decía: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él? Es una promesa. Pues esta es otra enseñanza que yo saco de Simeón. Su fidelidad a la hora de asistir al templo, pues tuvo su recompensa, la de contemplar al Hijo de Dios con sus propios ojos y tenerlo en sus brazos. Pues una recompensa similar, la verdad es que si nos pensamos, también tenemos esa recompensa cada uno de nosotros. Simeón lo disfrutó una vez, que tuvo a Jesús en sus brazos, pero nosotros lo disfrutamos cada vez que se abren estas puertas. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia del Señor y no es un sentimiento, es real. El Señor está en medio de nosotros. Acordaos de aquel versículo: donde 2 o 3 se reúnen, allí estoy yo en medio de ellos. Pues eso, que el Señor nos ayude también en nuestra fidelidad a asistir al templo como Simeón. Seguimos con la cuarta enseñanza. Simeón se encuentra con Jesús, bebé, y reconoce que aquel niño es el ungido que por tanto tiempo él había estado esperando. Y el versículo siguiente, 29, al tomarlo en sus brazos, pues dice así: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. En otras palabras, es como si dijera: ahora me puedo morir tranquilo, porque mis ojos han visto tu salvación. Y de estas palabras también podemos sacar una enseñanza para nosotros. Lo que decíamos antes, que Simeón tuvo el inmenso privilegio de tener en sus brazos al mismísimo Dios encarnado, y sus ojos contemplaron al Salvador del mundo en aquel bebé. Simeón no estaba preparado para morir antes de aquel momento, pero cuando ya sucedió, ya estaba preparado para marchar a la presencia del Señor, al hogar celestial. Ya nada le ataba a este mundo. Nosotros no hemos visto físicamente a Jesús como lo vio él, no lo hemos tenido en nuestros brazos, pero sí que hemos tenido un encuentro real. Cada uno lo podemos recordar, cómo hemos tenido ese encuentro real con el Señor el día que lo aceptamos como nuestro Salvador. Y en este sentido, pues nuestra experiencia es la misma que Simeón. Un día nuestros ojos
fueron abiertos a la fe, y con esos ojos pudimos ver a Jesús crucificado, dando su sangre por nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Podemos también decir como Simeón que ya estamos preparados para irnos con Él? ¿Cuántas personas conocemos en este mundo que no tienen ni esperanza ni Dios y viven a tope, viven disfrutando de la vida? Dicen que la vida son 4 días, pero cuando les llega la hora de partir, cuando les llega la hora final, pues por mucho que hayan disfrutado de la vida, no les compensa, porque no están preparados para partir. Ni están preparados ellos, ni los que tienen a su alrededor. Y es normal que no estén preparados, porque para ellos la muerte es un salto a lo desconocido, es un salto a la oscuridad, a algo aterrador. Y cuán diferente es para nosotros. Antes lo decía nuestro pastor. Nosotros sabemos que, esta semana pues hemos tenido esta experiencia, ¿no? Nosotros sabemos que nos vamos con el Señor y de eso no tenemos ninguna duda. Sabemos que nos vamos con Él, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Pero la pregunta sería, que Simeón nos propone, ¿no? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados como Simeón para poder decir, ya me puedes llevar, Señor? Pues tenemos que ser muy sinceros, y yo lo pensaba, y yo os digo la verdad, yo no estoy preparado. Yo no estoy preparado para perder a mi esposa. O ella diría lo mismo, ¿no? Que ya no está preparada para perderme a mí. Y el mazazo va a ser terrible. El día que llegue esa hora va a ser muy duro, va a ser difícil. ¿Y qué nos enseña Simeón? De que nos tenemos que preparar porque el momento nos va a llegar a todos, sin excepción. Y quizá lleguemos a muy viejecitos y nos vayamos con el Señor a la hora que nos toca, como que solemos decir, pero quizá el Señor no tiene previsto eso para nosotros, no lo sabemos. ¿Cómo prepararse? ¿Cómo prepararse para eso? Yo lo pienso mucho en estas cosas, y claro, cuando uno se va haciendo mayor, pues más lo piensa. Y me viene a la mente pues las palabras de Pablo a los Corintios. Fijaros lo que dice Pablo en 1 de Corintios, capítulo 7, del 29 al 31. 1 de Corintios 7, 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Son sabias palabras del apóstol Pablo, pero la verdad es que esta actitud que nos propone Pablo solo nos puede venir de arriba, solo nos puede venir del Señor, que nos dé su paz sobrenatural en esos momentos difíciles. Y yo creo que sin duda Él lo hará. Por fe lo creemos así. ¿Y cuántos testimonios tenemos de este milagro? Y muchos de vosotros pues hemos ido a entierros, como decía nuestro pastor, cuando vas a un entierro de un creyente en Cristo, pues qué diferente es a ir a un entierro de una persona que no cree en el Señor. Y para mí es un milagro en mayúsculas, la paz que el Señor te da en esos momentos. Para mí es un milagro mayor que los milagros de sanidad. ¿Y cómo experimentar esa paz? Pues estando cerca del Señor, y esa es la verdadera preparación a la que tenemos que dedicar toda nuestra vida, estando cerca de Él. Toda nuestra vida es una preparación, ¿para qué? Para el más allá, para cuando estemos allí. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida una vez que hemos conocido al Señor? Para Simeón la vida no tenía sentido, ya quería irse con Él. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida cuando lo hemos conocido?
Pues antes comentábamos, ¿no? Pues uno se propone pues, tener un buen trabajo, luchar por tu familia, tener unos días de descanso, pues todo eso está muy bien, pero es secundario, es secundario. El verdadero propósito de seguir en este mundo, desde que conocimos al Señor, es servirle y estar cada día más cerca de Él. Porque nuestra verdadera preparación en nuestra vida es prepararnos para la vida que viene, Y ante esa perspectiva, la vida es muy corta, ante la vida eterna que nos espera. Y eso es lo que verdaderamente no podemos perder de vista, que ese es nuestro objetivo en la vida, prepararnos para la vida eterna. Y es un camino ascendente que nos va llevando hasta allí, y a veces hay bajones muy duros, y a veces, aunque estemos tristes, no lo olvidemos que estamos ascendiendo, estamos subiendo peldaños, y nosotros no pertenecemos a este mundo, y nada de este mundo nos pertenece, ni nuestra mujer, ni nuestros hijos, ni nuestra casa, no nos pertenece nada. Lo único que verdaderamente nos pertenece es la vida eterna con Cristo. ¿Y qué nos queda decir? Entonces, pues lo que decía el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Es una bendición el saber que tenemos una esperanza eterna en los cielos. Que el Señor nos ayude para estar preparados, y esa es nuestra oración. Y que nos dé su paz sobrenatural en esos momentos que nos llegarán a cada uno de nosotros. Y terminamos con la última y la quinta enseñanza que nos deja Simeón. Simeón pues bendijo al niño, y después de esto el Espíritu le dio una profecía, un mensaje para María de parte del Señor, los versículos 34 y 35. Y pues Simeón tenía que dar a María un mensaje difícil. Simeón no tenía el mensaje de decir, tranquilos porque este niño es Dios encarnado, o sea, y lo vais a tener debajo de vuestro techo. No nos va a faltar ni la salud, ni el trabajo, no vais a tener preocupaciones, pues tenéis a Dios en vuestra casa. ¿Verdad que no les dijo esto? No les dijo esto Simeón. Simeón tenía que dar un mensaje a María, y el mensaje pues no era agradable. El niño era un bebé todavía, pero María tenía que empezar a prepararse para lo que le esperaba. El mensaje de Simeón era que el niño se haría mayor, y como Dios que era, pues iba a revelar las intenciones de los corazones de la gente, y eso haría de que muchos le iban a rechazar. Y a María, como madre, eso le iba a partir el alma, como con una espada. Y no sabemos cómo María encajó esta difícil profecía en un principio. Ya sabéis que algunas religiones pues nos pintan a María como un ser semidivino o sin el semi. Pero la Biblia no nos dice que María fuera una persona excepcional con una fe inquebrantable. De hecho, este mismo pasaje, si lo seguimos leyendo más adelante, nos explica el relato del niño Jesús que se pierde en Jerusalén. Y dice el texto que los padres estaban angustiados. No estaban tranquilos porque el niño es Dios. ¿Cómo se va a perder? No, estaban angustiados. Nos hace entender que María era una mujer como cualquiera de nosotros. Lo que quiero yo destacar es que Simeón no dulcificó el mensaje que tenía que dar a María, y nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Y es paradójico que cuando hablamos del Señor, cuando hablamos del Evangelio, porque el Evangelio significa buenas noticias, es paradójico que son buenas noticias si las aceptamos, si vivimos conforme a ellas y si aceptamos el precio que tenemos que pagar. Pero no son buenas noticias si nos aferramos al yo, si
a nuestra vida y a lo que consideramos nuestros derechos, entonces el Evangelio no son buenas noticias. Pero lo tenemos que predicar como lo hizo Simeón, bendiciendo a aquel niño que tenía en sus brazos, pero también preparando a sus padres para el precio que tendrían que pagar, por el hecho de ser escogidos de Dios para cuidar y educar de su hijo. Pues hemos llegado al final. Simeón nos ha dejado cinco enseñanzas en este relato. Seguro que hay más. De hecho, el cántico en sí no ha entrado en él porque entonces ya el mensaje hubiera sido mucho más largo. Pero vamos a recordarlas porque son varias y diferentes. Las resumimos para recordar estas 5 enseñanzas que hemos visto. La primera, hemos visto que ¿cuál era el anhelo de Simeón? El consuelo de Israel. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué anhelamos en nuestra vida? Esa sería la primera que hemos visto. Después, la segunda, hemos visto que el Espíritu Santo le reveló su voluntad y eso a Simeón le condicionó toda su vida. Y nosotros también podemos conocer la voluntad del Señor a través de su palabra. ¿Qué vamos a hacer entonces también con esa revelación? Tenemos que ser obedientes también a ello. La tercera que hemos visto es el ser movidos por el Espíritu para ir al templo, para ir a la iglesia, cosa que tampoco tenemos que dejar de hacer y no escuchar a veces otras voces que nos digan lo contrario. La cuarta enseñanza era que Simeón vio al Salvador y ya estaba preparado para partir a la presencia del Señor y que también a nosotros nos ayude y nos prepare para ese momento. Y la quinta y última enseñanza, que tenemos que predicar el Evangelio completo, con todo lo que ofrece, pero también con lo que exige, con tomar esa cruz diariamente cada uno. Pues nada más, que el Señor nos ayude a vivir como Simeón, que puso al Señor y a su palabra como lo más prioritario de su vida, y que la vida de este sencillo hombre y su ejemplo, pues que inspire nuestro caminar diario, confiando siempre en las promesas del Señor y siéndole fieles. Y nada más, y que el Señor nos bendiga.